Presidenta, muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Yo quisiera hoy, de nuevo, retomar el tema que me permití abordar el día de ayer, en relación con la seguridad social en Costa Rica. Absolutamente convencido de que es la seguridad social un fundamento esencial en la construcción, en el fortalecimiento y en la vigencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. Entonces, hablar de seguridad social es, al final de cuentas, hablar de las políticas y de las acciones que sustentan lo que es absolutamente preciado para todas y todos nosotros, nuestro Estado social y democrático de derecho. Y hablaba de seguridad social refiriéndome al proceso iniciado hace ya más de 20 años en relación con la Ley de Protección al Trabajador, promulgada a principios del año 2000 y que, desde luego, pasó por todo un procedimiento legislativo y que estuvo precedido por un intenso proceso de diálogo social en el que participaron todos los actores productivos, sociales, laborales, académicos de este país. De ese proceso, a partir de la integración de los resultados de una mesa donde se revisó nuestros regímenes de pensiones y de otra mesa en donde se revisó una institución del derecho laboral nuestro y de la seguridad social importantísima, que es el derecho a la cesantía, nuestro sistema de cesantía. Y de esa mesa de cesantía, precisamente se logró concretar y materializar un sueño y un ideal que por muchos años se estuvo impulsando en Costa Rica, como era la transformación, la revisión de nuestro auxilio de cesantía, que para ese momento, con las excepciones previstas en la ley solidarista, para el resto de los trabajadores realmente constituía una expectativa de derecho que solo podía traducirse en realidad en los casos en que hubiese un despido con responsabilidad patronal, pero que si no fuera así, tenía que irse a disputar en la mayoría de los casos en los tribunales de trabajo por años. Y ese proceso permitió precisamente convertir una parte importantísima de ese 8.33 concebido como una expectativa de derecho para los trabajadores y trabajadoras en un derecho real, en una realidad que se incorporaba al patrimonio de nuestros trabajadores y trabajadoras, y ahí se disponía, mediante un reacomodo de cargas sociales y de convertir la expectativa de derecho que consistía en la cesantía en una realidad, tener los recursos suficientes y necesarios para financiar una reforma en nuestro sistema de pensiones. Y les decía ayer que precisamente a finales del siglo pasado, en América Latina, se movían y se discutían la reforma de nuestros sistemas de pensiones y había países que se habían decantado por la privatización de los sistemas de pensiones, por la eliminación de sistemas solidarios, como es nuestro régimen de invalidez, vejez y muerte, y simplemente quedarse con sistemas de capitalización en cuentas individuales y eliminar y abandonar sistemas solidarios. Costa Rica decidió crear un sistema mixto, una solución costarricense, y fue coger lo mejor de la experiencia latinoamericana y en ese sentido entonces crear un sistema multipilar de pensiones, fortaleciendo por una parte nuestro régimen de invalidez, vejez y muerte, dándole instrumentos y acciones a la Caja del Seguro Social para fortalecer en la medida de lo posible el IBM, y por otra parte crear a través de la transformación, el auxilio de cesantía y el reacomodo de... Disculpe que lo interrumpa, diputado, pero quería pedirle a las diputadas y los diputados, por favor, regalarnos un poco de silencio para poder escuchar las intervenciones. Quienes necesiten tener conversaciones paralelas, tenemos las salas anexas para poder realizar esto y entonces poder tener un poco de silencio para escuchar su intervención. Adelante. Gracias, Presidenta. Decía entonces que además del IBM, conservándolo, manteniéndolo, fortaleciéndolo, pilar que además experimentaba los efectos de la nueva realidad costarricense, como es
las consecuencias de nuestro cambio en la pirámide demográfica y desde luego que una sociedad que va en proceso de envejecimiento y donde cada día hay menos trabajadores aportando y contribuyendo a ese régimen solidario y por lo tanto la relación entre trabajadores que contribuyen y cotizan y aportan recursos a ese fondo solidario y quienes se pensionan y los reciben, se abre una diferencia a favor de estos segundos. Esa es una realidad de los regímenes como el IBM y desde luego que el nuestro no escapa a eso. A la parte, y por esa razón, precisamente por las realidades propias del pilar solidario, de nuestro primer pilar del IBM, se plantea la creación de un segundo pilar que es precisamente un régimen complementario obligatorio que se nutre y se alimenta con los recursos que provienen de este reacomodo de cargas sociales, que se nutre y se alimenta con los recursos que provienen con la reforma en el régimen de cesantía y que viene a ser un pilar que complementa al primero. Entonces, el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, tiene una naturaleza complementaria con respecto al IBM. De manera que conforme va evolucionando el tiempo y los beneficios y las sumas de dinero, la cantidad de dinero por pensión que un trabajador o una trabajadora recibe del IBM, que va a ir disminuyendo. En el 2000, cuando trabajábamos en esto, era aproximadamente el 60% de sus últimos salarios. Hoy andamos ya por el 50% y esto llegará a ser, según las estimaciones, alrededor de un 40% de los últimos salarios, lo que recibe un trabajador por concepto de pensión por invalidez, vejez y muerte. Por lo tanto, el ROP, el régimen obligatorio, deviene en un sistema que viene a complementar, de modo que obviamente hay un proceso de maduración, hay un proceso de tiempo mediante el cual se va engrosando y se van incrementando estas cuentas y poco a poco el porcentaje que el trabajador recibirá por concepto del segundo pilar va a ir siendo más grande conforme el IBM disminuye, el ROP aumenta, se complementan y la expectativa actuarial y la expectativa de los técnicos es que llega un momento en que el IBM, tomando las medidas para mantenerlo sano, para mantenerlo saludable, puede terminar aportando un 40% y el ROP puede llegar a aportar hasta un 20%. Y eso permite que el trabajador y la trabajadora tengan alrededor de ese 60% de sus últimos salarios que estaba recibiendo por IBM a principios de este siglo. Esa es la conceptualización, esa es la naturaleza de este sistema multipilar de seguridad social. Estos dos pilares se complementan con un tercer pilar del régimen voluntario de pensiones. Lamentablemente, según entiendo, no son muchos los trabajadores y trabajadoras que se acogen voluntariamente a un régimen de pensiones. Los trabajadores, la gente joven, pues no está pensando mucho en su tiempo de retiro y por lo tanto no es un sistema que hasta el momento se haya desarrollado mucho, pero hay que seguir trabajando en eso. Y el cuarto pilar de ese sistema es nuestro régimen no contributivo. Son las pensiones del régimen no contributivo que fueron creadas a principios de los 70 en el marco de la Ley de Asignaciones Familiares impulsada por la administración del expresidente Oduber, y en ese momento el expresidente don Rafael Ángel Calderón como diputado gestionó e impulsó el que se incorporara el régimen de pensiones no contributivo, que es de tanto ayuda y tanto beneficio para nuestros adultos mayores que viven en condición de pobreza. Y que dicho sea de paso, en el debate que tuvimos y en el proceso que tuvimos el año pasado en relación con el plan fiscal, y gracias a la iniciativa del diputado Gustavo Viales en ese momento, respaldada por todos los diputados, se tomaron acciones y tomaron acuerdos para que ese régimen de pensiones no contributivas se fortalezca, y estamos seguros que vamos a tener en los próximos años la oportunidad de atender a más adultos mayores en condiciones de pobreza. De manera que con esto lo que quiero plantear es que lo que tenemos es un sistema conformado por 4 pilares que apuntalan la seguridad social y que apuntalan nuestro Estado social y democrático de derecho.
y que ese es el concepto desde el cual hay que analizar y hay que revisar el debate que se está abriendo en este país, y bienvenido ese debate. Pero el lugar desde el cual hay que analizar lo que se está planteando, desde nuestro punto de vista, tiene que ser desde el paradigma, desde la doctrina de la seguridad social. Tiene que ser desde la perspectiva del fortalecimiento de la seguridad social para avanzar hacia un mejor Estado social y democrático de derecho. Desde luego que en el transcurso de estos casi 20 años de la Ley de Protección al Trabajador es un tiempo importante y valioso para identificar áreas de mejora, para identificar aspectos en que tiene que fortalecerse, corregirse y mejorarse, como es, por ejemplo, la misma inversión de los recursos.